94.1 presenta el siguiente programa. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo. De gracias al Señor, hermanos. Quien les saluda es el pastor Ramón Encina de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384 de Isidro Casanova. Bueno, estamos una vez más en la radio. Les abrazo a todos en el amor del Señor Jesucristo, a todos los hermanos que me conocen. El Señor les bendiga grandemente sus vidas. A la Iglesia del Señor Jesucristo, que está ubicado en la dirección que les he mencionado. A cada hermana y hermano de la congregación, el Señor bendiga grandemente. También a mi amada esposa, a mis hijos, a mi hija. Grandemente ellos puedan tener esa comunión con el Señor diaria. Y bueno, que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Hoy estamos, hermanos, en la radio para poder compartir con ustedes un pensamiento, una porción de la palabra, una reflexión y sobre todo para predicar el Evangelio de Jesucristo, nuestro amado Señor. Vamos a hacer una corta oración, pero antes les voy a dar los teléfonos. El teléfono de la radio es el 46 26 80 94, 46 26 80 94 y el WhatsApp es 15 58 80 37 48. 15 58 80 37 48. A todos los hermanos en Cristo, un gran abrazo, hermanos amados. Y bueno, estamos por comenzar la palabra. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe. Alabado sea el Señor. Padre Santo, estoy ante tu presencia para poder, Señor, buscar el respaldo, Señor, que necesito, como dicen los hermanos, la cobertura de tu Espíritu Santo, para poder hablar tu palabra, Señor, o para hablar de tu persona. Señor, usa, Señor, mi vaso, que es tu vaso, Señor, para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias le damos al Señor. Alabado sea el Señor Jesús. Qué maravilloso que es haber transcurrido la vida en el Señor. Cuánto gozo, cuánta paz que uno siente al haber transcurrido el camino del Señor. Todavía nos falta un trecho, pero fue algo precioso y maravilloso. Es una vida muy, como le dicen los chicos, muy llena de adrenalina. Y bueno, y es maravilloso, es precioso poder haber conocido al Señor Jesucristo. No solamente de oídas, sino haberlo conocido por medio de haber estado en comunión con Él. Él nos enseña en nuestro caminar, nos enseña todo lo que debemos de ser, de pensar, de sentir. Si no caminamos con Jesús a su lado, no solamente que conocemos a Jesús por medio de las Escrituras, sino si no caminamos con el Señor, mejor es quedarse donde uno está. Pero cuando usted camina con el Señor, no todos los días de su vida, aún en los momentos de prueba, en los momentos de lucha, usted camina con el Señor y entonces usted realmente puede conocer lo que es una persona humana, conforme a la voluntad de Dios, ¿no?
porque sabemos que hay personas humanas que no son conformes a la voluntad de Dios, pero hay personas humanas que son hechas a la imagen del Señor. Y bueno, haber caminado con Jesús todos estos años para mí fue haber conocido a mi Salvador, a mi Redentor, haber conocido mi Sanador, mi sostén. Fue aquel que se inclinó a mí, me sacó del pozo cenagoso, del pozo profundo, y puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos y puso cántico nuevo, alabanza a Él mismo, como dice el Salmo 40. Haber conocido al Señor es haber sentido la derrota. Pero la derrota ¿de quién? De aquella vida que no podía vencerla yo por mi cuenta, sino que la derrota de aquella vida que me tenía sujeto al pecado y a la muerte, esa fue vencida y fue deshecha por este Señor Dios Todopoderoso, con el cual he caminado muchos años gracias al Señor. Tenemos que ver la derrota en el camino del Señor, pero no la derrota del hombre espiritual, del hombre nacido de Dios, sino la derrota de la vieja vida, la derrota de la carne, ¿no? La derrota de los pensamientos y de los sentimientos que muchas veces nos quieren llevar al lugar oscuro. He podido con mi Señor, caminando con Él, he visto no una sola vez, sino miles de veces, muchas veces, he visto la derrota del mal en contra de mí mismo. Haber caminado con el Señor en todos estos años me llevó a mí a tener solamente un solo amigo, y ese amigo es el Señor Jesucristo. Un amigo en el cual uno realmente pueda contar siempre, siempre. No, Él nunca te abandona el Señor. Él siempre está a tu lado y a mi lado, más en los momentos de grandes necesidades. Él es el amigo silencioso, ¿vio? Que casi usted no lo percibe, pero siempre está. Qué bueno es haber caminado con el Señor, pensar que hubieron 12 hombres que caminaron con Él durante 3 años. 3 años y medio caminaron con el Señor. Fíjese qué privilegio que tuvieron ellos. Y bueno, y ellos tenían hambre y Él les daba de comer. Y tenían sed y Él les daba de beber. Y en todo Él se ocupaba de ellos. Pero ahora resulta que ese Señor que estaba hace 2000 años atrás, hoy está con nosotros por medio del Espíritu vivificante, porque Él se hizo el Espíritu que da vida. Y el Señor está en la palabra, y el Señor está en la vida que nosotros llevamos, y eso nos acompaña. La palabra me acompaña a todos lados, porque la palabra está escrita en mi corazón. El Espíritu me acompaña a todos lados, porque el Espíritu es vida y nosotros tenemos la vida del Señor en nosotros. Entonces, qué maravilloso. La mejor persona que he conocido en mi vida fue el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La mejor persona que me has llevado a una vida que nunca quise vivir yo, pero que ahora que la vivo, cada día, cada minuto,
le doy gracias al Señor. Y digo, gracias, Señor, porque nunca hiciste caso de mis sentimientos, de mis pensamientos. Tú siempre me llevaste por el lugar donde era mejor para mí. Porque no es lo mismo conocer al Señor cuando uno empieza, ¿no? Porque el rugir de la carne y del mundo, ¿no? De las concupiscencias muchas veces no nos permiten percibir al Señor en nosotros. Nosotros estamos más acompañados por otras cosas que por el Señor. Pero en la medida que van pasando los años y pasamos pruebas y nos damos cuenta que el Señor siempre está, que Él no se desentiende de nosotros, que Él nos tomó bajo su responsabilidad a nosotros y que nos ama con tanto amor y nunca nos abandona, nunca. Aunque nosotros lo podamos abandonar a Él, Él nunca nos abandona. Simplemente que a veces se tiene que retirar por un tiempo. Se retira a un costado así, para que nosotros aprendamos por medio de los golpes, porque la palabra suya a veces no tiene cabida en nosotros. Entonces el Señor nos deja, pero no nos abandona, porque dice que una madre puede olvidarse de ti, pero yo jamás. Así como la gallina junta a su polluelo debajo de sus alas, así yo también. Imagínese. Por eso, haber conocido al Señor Jesucristo, haber conocido su Espíritu Santo, uno de los regalos más hermosos que Dios nos dio a nosotros, hay muchos regalos, por supuesto, y todos son de gran valor para mí. Pero entre esos regalos está la amada iglesia. La iglesia que es un refugio para nosotros. Una iglesia que Él atiende, Él se hace presente en cada reunión que nosotros tenemos. Él nos habla por medio de sus siervos, nos hace saber, nos consuela, nos fortalece cada día que vamos a la reunión, nos exhorta, nos poda, como quien diría, saca aquello que nos sirve y deja aquello que va a dar su fruto. La iglesia que es una de las riquezas más hermosas que el Señor tiene. La iglesia son los hermanos amados que nos sostienen por medio de la oración, los hermanos fieles que aman con todo su corazón al Señor, porque a veces cree uno que uno solo lo ama al Señor, que yo solo lo amo al Señor, pero hay muchos hermanos, hermanas que aman tanto al Señor, que lo dejan todo para seguir a Jesús. Y cuando nos encontramos con ellos, sentimos el amor de Dios, sentimos la compañía del Señor. Nunca abusamos del amor del Señor. Nunca nos aprovechamos de su amor, sino que nos sentimos amados y con eso es suficiente. Haber conocido al Señor durante todo este tiempo fue una vida difícil. No fue fácil seguir sus pasos. No fue fácil. Pero así todos continuamos detrás del Señor. Él siempre adelante y nosotros atrás. Aunque hubo un tiempo que nosotros caminábamos adelante de Él. Es como que lo que queríamos conducir al Señor. Pero no es de esa forma. Él siempre tiene que ir adelante de nosotros. En todo momento tiene que ir al Señor adelante de nosotros
para que nosotros podamos ser guiados. Pero los años nos enseñan a nosotros a ponernos detrás del Señor. Caminar detrás, seguir sus huellas, seguir sus pasos. Los años nos enseñan eso. Como los años nos enseñan a bajar la cabeza, a darle la razón a aquel que la tiene, a derribar la pared que levantamos para que nadie nos toque. El Señor conquistó el corazón nuestro con su amor, con su ternura, con su paciencia. Porque mire que fue difícil para el Señor también, haber tratado con este hombre, por así decirlo. Pero bueno, esto es algo en la cual uno tiene que gozarse, tiene que alegrarse porque Él nos escogió primero, Él nos amó primero. Porque la verdad que antes de conocerle al Señor nunca tenía yo interés por Él. Había sido educado por monjas y también por curas católicos. Ellos nos llevaban a la misa y nos enseñaban el catecismo. Ellos fueron padres para nosotros porque no nos criamos con nuestros padres ni con nuestra madre. Y ellos ocuparon ese lugar y nos enseñaron lo que pudieron. Después pasó el tiempo y nos dedicamos a la vida mundana y pasó el tiempo y el Señor se cruzó en nuestro camino y nos invitó a recibirle como Señor y Salvador. Entonces, mucho rencor había en el corazón, había mucha amargura, pero el Señor, con su paciencia y con su amor, Él fue esperando los tiempos de la vida para la madurez de pensamiento, la madurez de sentimiento. Y bueno, después conocí a mi amada esposa, y bueno, y ahí fue un cambio terrible para mí. Para bien, hermano, para bien, gracias al Señor. Después Dios nos dio los hijos, con los cuales nosotros nos gozamos mucho. Doy gracias al Señor por mis hijos, por mi hija. Le doy gracias al Señor. Por Santiago, por Tamara, por Benjamín, por Maxi. Muchas gracias por cada uno de los hijos que el Señor nos dio. Fueron la mejor experiencia para nosotros. Por eso, en este camino del Evangelio, hay que caminar con Jesús. Hay que caminar con el Señor, a solas. Yo caminé más con el Señor que con un amigo, que con los hermanos. Usted va a ver que para mí los amigos siempre estaban lejos. No lejos porque ellos querían, sino de distancia hablo. Tenía un amigo allá, pero siempre lejos los amigos, nunca estaban cerca. Y bueno, y el único que me quedaba era el Señor. Y me encerraba en la Biblia, leía la palabra, tratando de adquirir ese conocimiento tan deseado y tan anhelado por mi vida. Y bueno, y así el Señor me instruyó hasta donde Él quiso y seguramente que me va a seguir instruyendo. Conocer a Jesús, hermano, es conocer la felicidad. Conocer a Jesús es conocer la libertad. Pero también es conocer el sometimiento. Porque somos libres por un lado, pero por el otro lado nos sometemos. Por amor a lo que el Señor desea.
Y eso no quita nuestra libertad. Y eso no quita nuestro sentir. Pero todo lo dejamos por amor al Señor. Conocer a Jesús, caminar con Jesús durante muchos años. Mire que los discípulos caminaron 3 años y medio. Nosotros ya estamos llegando casi a los 40 y pico de años caminando con el Señor. Él siempre nos sostuvo en su mano poderosa. Nunca permitió que nosotros conociéramos el piso, la tierra, en nuestra derrota, porque Él nos sostenía en su mano. Siempre nos sostuvo. Él nos protegió siempre, el Señor. Él calmó nuestras ansiedades. Él calmó en nuestras ansiedades, Él calmó nuestro apresuramiento. Y una de las cosas más lindas que hizo el Señor es haberme dado un pastor con un corazón semejante al de él, que fue el pastor Ignacio de los Santos. Fue un hombre que marcó mi vida. Su pastorado fue de gran ayuda para mí. Fue un hombre que amaba al Señor en silencio. Tenía un temor interior, tenía un respeto por el Señor. Era fiel a la enseñanza que le habían dado a él. Fue un hombre que tuvo muchas luchas. Luchas, hermano. Y nosotros le añadíamos las luchas que él tenía, más lucha. Porque éramos jóvenes y éramos retobados y nunca estábamos de acuerdo con nada. Pero él caminaba con el Señor Jesús y podía soportar todo. Usted nunca lo iba a ver triste, siempre estaba fortalecido. Cuando mi amado pastor se arrodillaba ante la presencia de Dios, el cielo venía sobre él. Era como que la presencia de Dios en forma de una nube, como era en el antiguo pacto, ¿no? Descendía sobre él. Y sentía la presencia y se quebrantaba como quien que se quebranta un vaso de vidrio al caer en el piso. Y el Señor lo volvía a hacer y lo llenaba con su poder. Le doy gracias al Señor Jesucristo por el pastor que Dios me dio. Muchas gracias le doy a él, porque fue un hombre que me amó como Jesús me amaba. Fue un hombre que me comprendió como Jesús me comprendía. Él manifestaba a Jesús. Era Jesús en él. Pero él se dejó. Él dejó que Jesús se manifestara a través de él. Y eso es maravilloso. Le doy gracias al Señor por mi pastor. Yo sé que hoy está descansando en el paraíso. Por eso, caminar con Jesús, hermano, es el Evangelio. El Evangelio es caminar con Él. Es conocerle a Él cada día. Cuando nosotros empezamos a caminar con Jesús, ya nos alejamos de las denominaciones, nos alejamos de todas esas enseñanzas pero nos acercamos al necesitado, nos acercamos a los que sufren. No, ya nuestra sensibilidad, hermano, nos hace ver el sufrimiento
el sufrimiento de tanta gente que nos rodea. Por eso, amados, el Evangelio es caminar con Jesús. Hoy más que nunca, hoy más que nunca. El Evangelio no es ir al psicólogo, no es ir al gimnasio. El Evangelio no es... ¿Está mal ir al gimnasio? No, no está mal. Pero el Evangelio es caminar con Jesús. Y cuando usted camina con Jesús, entonces Él le enseña, ¿vio? Le enseña cómo usted tiene que ser. Y la gente lo toma como un tonto. Porque ser como Jesús en este mundo de vivos y de piolas es ser tonto. Pero caminar con Jesús nos hace felices. A nosotros. La iglesia tiene que tener a Jesús. En todo momento tiene que tenerlo al Señor. Hay una palabra que a mí siempre me gustó, en la palabra del Señor. Ahí en el libro de Primera de Corintios, cuando el apóstol Pablo empieza, ¿no?, su predicación, por así decirlo. Dice en el capítulo 2, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él enseñaba eso. ¿Cómo él presentaba a Cristo crucificado, el apóstol Pablo? ¿Qué palabra usaba él para presentar a Cristo crucificado? Yo creo que el apóstol Pablo presentaba a Cristo crucificado por medio de una vida crucificada. Él llevaba sobre sí mismo una vida crucificada, pero también llevaba una vida resucitada, el apóstol Pablo. Fíjese, hay otro texto que habla sobre estas cosas, que se encuentra en 2 de Corintios, que es maravilloso poder caminar con Jesús. Jesús es la experiencia más hermosa, más preciosa que una persona puede tener. Si nosotros no tenemos conocimiento de Jesús en nuestro andar, en nuestro caminar, entonces por más que conozcamos la palabra, hermano, fíjese lo que dice en 2 de Corintios 4, dice así, versículo 7, por demás, tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Vio? ¿Dónde está el poder que nosotros tenemos? En Dios. ¿Y quién es Dios? Jesús es Dios. Entonces, con ese poder, con el poder de Dios en nosotros caminamos. Porque el poder de Dios es Cristo. Cristo en nosotros. Él es el poder de Dios. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Ahora fíjese qué dice. 2 de Corintios estábamos leyendo en el capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la alteza, acá dice la alteza, ¿vio? Y acá dice, para que la excelencia
para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros, que estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no pereceremos, o perecemos, llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús. Veo que nosotros cuando caminamos con Jesús tenemos que llevar su muerte. ¿Y qué significa eso? ¿A qué murió Jesús? Jesús murió al yo. Antes que Pablo dijera, mano vivo yo, lo dijo Jesús. Jesús murió al yo. Mano vivo yo, mas Dios vive en mí, diría él. Pablo dijo, mano vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque él renunció al yo. Por eso se despojó de todo. Mire que el yo de Jesús no era el mismo yo de Pablo. El yo de Jesús era la divinidad, la deidad, su gran poder y sabiduría era el yo. Pero él se despojó del yo. ¿No? Llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús. Entonces, cuando él se despojó del yo, tuvo que morir. ¿Por qué murió Jesús? Jesús murió por mí, para salvarme, para darme vida a mí, a un pecador como yo. Y eso conquistó mi corazón, rasgó mi corazón, el saber que Él me amó tanto. Porque cuando uno nace sin amor, sino que todos los días son golpes y golpes y golpes que a uno le dan por todos lados. De niño, uno tiene un corazón violento, un corazón lleno de odio, lleno de maldad. Pero cuando Jesús me hizo saber su amor, por medio de que Él murió. ¿Y por qué murió Jesús? Por mí. Mientras que yo sabía que Jesús murió por todo el mundo, para mí esas cosas no eran relativas. Pero cuando el Espíritu Santo me reveló que Él murió por mí, para salvarme a mí, y yo decía, ¿yo quién soy? Yo no soy nada, soy un pecador. Pero Él me amó. Jesús me amó. Y sentí ese amor en mí. Me sentí amado por el Señor. Y me quebrantó mi corazón. Caí de rodillas a sus pies. Y le dije, perdóname, Señor, por tanta maldad que he hecho. Perdóname, Señor. Ayúdame, Señor, a vivir la vida que tú quieres que yo viva. El Evangelio es caminar con Jesús. Es llevando su muerte. Jesús murió al pecado. Jesús murió a la carne. Jesús murió al yo. Para que nosotros tengamos vida. Para que también la vida de Jesús se vea manifestada en nuestro cuerpo. Ahora, si el yo no muere, entonces la vida de Jesús no se puede manifestar en nosotros. Muchas veces creemos que somos merecedores o que somos algo. Y la verdad que no somos nada. Somos polvo. Porque del polvo hemos sido tomados y del polvo vamos a volver. Pero cuando Jesús nos tomó, cuando Jesús nos salvó a nosotros, hermano, ahí tuvimos valor. ¿Cuánto valgo yo? ¿Cuánto vale usted? Con Jesús, mezclado con nosotros, en nuestra humanidad, en nuestro espíritu, mezclado ahí, valemos más que toda la plata y el oro de este mundo. No hay precio. Con Jesús siempre estamos a muerte. Siempre estamos entregados a muerte con Jesús.
Siempre estamos muriendo. ¿Muriendo a qué? Muriendo a todo aquello que me pueda a mí quitar la comunión con Él. Estoy muriendo a todas aquellas cosas que la carne quiere que yo haga, que el diablo quiere que yo haga, que los que viven en la carne quieren que yo haga. Yo muero a todo eso, cada día, todos los días. Para que viva Cristo en nosotros. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. ¿Vio? Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es caminar con Jesús. Dice que no caminó con Dios. No dice cuánto tiempo lo hizo. Pero dice que él caminó con Dios y fue traspuesto, fue llevado. Enoc. ¿Qué habrá sido la vida de ese hombre, caminar con Dios? Dice que Abraham era amigo de Dios, pero dice que no caminó con Dios. Fíjese, ¿no? ¿Qué será esas cosas? Yo más o menos tengo una idea por el hecho de que camino con Jesús. Caminar con Jesús es caminar con Dios. Y quiere que le diga una cosa, hermano, caminar con Dios es la mejor experiencia que una persona pueda tener en su vida. Lo mejor. Yo no sé cuántas cosas de este mundo alegraron mi corazón, pero caminar con Dios lo supera todo. Lo supera todo, caminar con nuestro amado Señor. El pronunciar su nombre llena nuestra alma. Cuando Él nos mira y nos aconseja, nos exhorta, eso es la caricia más hermosa que nosotros podemos recibir. De manera que la muerte obra en nosotros y en vosotros la vida. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es caminar con Dios, caminar con Jesús. Él nos ha llevado a enfrentar tormentas muy duras, huracanes muy fuertes, mire. Nos ha llevado a enfrentar a Satanás mismo de muchas maneras. Pero nunca nos dejó solo. Nunca el Señor nos dejó solo. Nosotros lo hemos abandonado, pero Él nunca se desentendió. Él permaneció fiel. Por eso, como amigo, no hay amigo como Jesús. No hay. No hay amigo como Jesús. Él siempre está ahí. Aunque nosotros le iramos, aunque nosotros muchas veces le contradecimos, aunque muchas veces caemos, bueno, pero Él siempre está ahí. Conocer el Evangelio no es conocer la Biblia. Conocer el Evangelio es conocer a una persona maravillosa y preciosa que se llama Jesucristo. Conocer al Evangelio no es pertenecer a una iglesia. Conocer el Evangelio es conocer a Jesús, al dador de la vida. Fíjese, Tomás le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tomás, ¿hace cuánto tiempo que estoy con vosotros? ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Aquel que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Usted lo vio a Jesús? Oh, muchas veces. Muchas veces he visto al Señor. He sentido sus caricias. Muchas, pero muchas veces. He sentido su consuelo, su amor. Su comprensión. El Evangelio, conocer
El Evangelio es conocer a Jesús. Conocer la palabra de Dios es conocer a Jesús. Y describirlo a Él, miren, ni todas las palabras de este mundo, ni todos los idiomas de este mundo pueden lograr. Con todo eso, con todos los idiomas de este mundo, con todas las palabras de este mundo, no podíamos definirlo al Señor. Solamente hablamos como humanos. Gracias le doy al Señor, gracias le doy al Señor Jesús por haberse ocupado de mí tantos años, por haberme dado una familia, mi esposa, mis hijos, mi hija amada, por haberme permitido estar al frente de una iglesia, hermano. ¿Sabe lo que es eso? ¿Usted sabe lo que es eso? El privilegio que es eso. Atender su casa, su morada. Cuidar que la morada esté siempre atenta, siempre lista, adornada. Qué privilegio, hermano. Conocer el Evangelio de Jesús es conocer a Jesús mismo. Y nada nos puede sacar de allí. No hay plata, no hay riqueza, no hay sabiduría, no hay nada que nos pueda sacar del lado del Señor. Y no quisiera que nada lo haga nunca. Voy a decir una locura. Póngale que la Biblia no sea verdadera y que la palabra de Dios no exista. Esta palabra no sea la palabra de Dios. Y después cuando muramos, resulta que todo lo que nosotros creíamos no es verdad. Pero ¿sabe qué? No me importa. Haber vivido con Jesús, haberle conocido a Él, fue lo mejor. No dudo de lo que la palabra de Dios dice. Creo que la Biblia es la palabra de Dios. Pero para los gnósticos, para los incrédulos, que ellos dicen, ¿y si no hay nada después de la muerte? Pero me voy a sentir, si es que tengo algún tipo de conciencia, le voy a dar gracias por haber vivido esta vida del Evangelio. Una vida de paz, una vida de gozo en el Espíritu Santo, una vida de esperanza. Yo sé que todo lo que está en la Biblia es verdad. Yo sé que la palabra de Dios es verdad. Estoy plenamente convencido de eso. Pero para los gnósticos, yo les digo a ellos, para aquellos que son odiadores de Dios, del Evangelio, yo les digo, lo mejor que podemos experimentar en esta vida es caminar con Jesús, caminar con Dios. Es lo mejor. No hay otra cosa más hermosa, ni preciosa, no hay. No lo he probado todo en este mundo. Tampoco quisiera probarlo todo, no me interesa, porque ya estoy lleno, ya estoy repleto. Ya estoy satisfecho, no busco nada más. Ya encontré a mi amado. Ya encontré la vida que a mí me agrada. No necesito irme a vivir en las montañas. No necesito ir a ver el mar o los valles. Con Jesús tengo todo. Eso no quiere decir que si usted quiere ir a ver el mar, los valles, no lo pueda hacer. Vaya, hermano, pero vaya con Jesús. Vaya con el Señor. Porque nada es impedido. Todo está a nuestro alcance.
todo me es lícito, pero no todo conviene. Hoy quería dar libertad a mi espíritu, a mi corazón, para hacer el programa. No quise traer ninguna palabra. Tenía una palabra para compartir, pero mientras que venía, le decía, Señor, usa mi corazón. Usa lo que tú pusiste dentro de mí para poder predicar hoy tu palabra. Y bueno, y tú, Señor amado, como siempre, Señor, dándonos lo que nosotros necesitamos. Por eso, querido amigo, querida amiga, hermano, Jesús es todo. Nosotros no nos tiramos para ningún bando, ¿vio? Nosotros no somos de nadie, solamente del Señor. Y este mundo se va al precipicio, sí o sí se va al precipicio. Pero nosotros estamos en su mano, sostenidos por Él. Estamos en su mano. Ahora la voluntad del Señor es que nosotros tratemos de traer a las almas, que le conozcan. Si Jesús me hizo tanto bien a mí, si esta agua que yo tengo en esta botella a mí me hace bien, y viene una persona con sed, ¿no le voy a convidar? ¿No le voy a llenar el vaso para que ella también se sacie? Si a mí el agua me sacia, me da vida, me trae buena salud, ¿y por qué no voy a desear lo mismo para el otro? Lo mismo es el Evangelio. Si el Evangelio me fue bueno para mí, y ahora viene esta persona que necesita refrescarse de tanto ardor, de tanto calor, y yo le voy a dar el Evangelio. Y usted también. Le doy gracias al Señor, hermano, por este programa. El Señor bendiga grandemente su vida. Te falta una cosa: conocer a Jesús. Usted ya conoce la palabra, conoce la iglesia, pero todavía no has conocido a Jesús. Y Él quiere darse a conocer. Padre amado, estoy delante de tu presencia en esta hora para darte las gracias, Señor, porque tú me has puesto esta palabra en mi corazón y los oyentes la han oído. Señor, tú puedas bendecir la vida de cada uno que la escuchó y que lo que entendió y comprendió, Señor, pueda seguir trabajando en él para que algún día puedan tener un encuentro contigo. Amén. Acá me mandó una nota, bienvenido, Dios lo bendiga. Dios bendiga la radio. Pido oraciones por el hogar, que Jesús rompa toda opresión del enemigo y sea reprendida toda fuerza del mal. Pido por la liberación, salvación, Bueno, acá no le entiendo muy bien la escritura. Parece que dice por Erika Paz, por David Armando y María Paz. También la inscripción del colegio, la cooperadora, los útiles. Me llamo María Soledad Zuleta. Que el Señor bendiga grandemente, hermana María, o María. Amén. Vamos a estar orando. Voy a llevar esta petición a la iglesia. Vamos a seguir orando por esta petición. El Señor bendiga grandemente a todos, hermanos. Nos estamos viendo el día lunes de 10 a 11 de la mañana. El Señor les bendiga, amado. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia
a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido.